Bueno, pues aquí estamos. Sí, Alberto. En vez de estar en el Zoom cada uno en su casa, nos hemos venido aquí a pasar un fin de semana a Inglaterra, Sheffield. a Sheffield, y gracias a Juan Ramón, que nos está ayudando con la grabación, Sí. vamos a discutir en persona, con cervezas por medio, como se hacen las cosas entre caballeros, qué coño hacemos con las pruebas diagnósticas. Totalmente de acuerdo. Entonces, si os acordáis, ya llevamos tres charlas. La segunda está dividida en dos, que son un poquito largas, y que intentamos explicar las cosas desde el principio de cómo usar racionalmente un test diagnóstico, porque el objetivo será que nos induzca a tomar decisiones apropiadas. Entonces, esta diapositiva que tenemos aquí es con la que terminamos la última charla, Sí. y en la que ¿qué necesita un clínico? La pregunta es ¿qué necesita un clínico para poder tomar una decisión adecuada utilizando un test diagnóstico? Ya, yo creo que el problema es ese, porque la gente se lía a pedir pruebas, cada vez son pruebas más nuevas, son pruebas más alucinantes, que si los electrones de la capa externa, cualquier cosa que se te pueda imaginar, pero la gente luego no sabe qué hacer con esa información. Y yo creo que en las otras dos charlas lo que estuvimos viendo es que, claro, de lo que te puede aportar el test es solamente una parte de una silla que tiene tres patas igual de importante, y de esas tres hay dos que las tiene que aportar el médico que pide las pruebas. La una es la probabilidad pretest, es decir, que tenemos que irnos a la literatura a ver qué significa Claro. lo que tenemos delante. Eso es muy importante. La gente tiene que aprender medicina y estudiar medicina y hacer la residencia simplemente para tener los conceptos previos de cuál es la probabilidad de estar delante de un niño con bronquiolitis cuando, por ejemplo, estamos en epidemia de bronquiolitis y estás en urgencias, llega un lactante que está con un poquito de distrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú no la tienes de tu hospital porque hayas hecho tu estadística, te vas al PubMed y te sacas el primer artículo que encuentres, que sea interesante, que esté bien hecho y que te diga, pues hay tanta probabilidad de que esto ocurra. Es decir, lo que sea. hay que pasar por una estimación de probabilidad previa, porque el modelo teórico que vas a utilizar, que es el teorema de Bayes, necesita para el cálculo una probabilidad previa. Luego tenemos que saber cómo funciona el test. Eso es todo lo que estuvimos diciendo en las charlas previas, que es la sensibilidad, que es la especificidad, y al final vamos a calcular lo que son las razones de verosimilitud, lo que son las likelihood ratio, para poder saber, para positivos o para negativos, si el test me va a mejorar esa probabilidad post-test de respecto a la probabilidad pre-test para tener positivo o no tener negativo. Claro, entonces la likelihood ratio es la manera como se introduce esta información en el teorema de Bayes, pero es que no la entiende nadie. La likelihood ratio, que es un número que cuando es positivo va entre 1 y infinito, y cuando es negativo vamos a va meter entre decimales. 0 a 1, y entonces ya empiezas a meter decimales y pierdes la... Vale, entonces, estos mismos que se inventaron este rollo de la likelihood ratio del teorema de Bayes al diagnóstico, ya nos dijeron, bueno, para entender esto te pones una especie de gafas y con esas gafas ves la información digerida para que la puedas entender, que es transformar las likelihood ratio en pesos de la evidencia. Decibanes. ¿Vale? Le damos unos decibanes. Y entonces eso es lo que hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores, que los vamos a seguir repitiendo para que la gente lo vea claro, porque es muy fácil de ver. Entonces tú ahí puedes números. evaluar de un vistazo cuál de las pruebas es mejor para diagnosticar o para descartar una enfermedad. Vale, y después vamos a jugar con otras cosas, que es que esos resultados de ese test, si nos van a modificar nuestra decisión terapéutica, porque al final lo que nosotros vamos a buscar es un tratamiento. Si ese tratamiento lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, el que sea. Si trasladar a un paciente a la UCI, si ponerle ventilación invasiva, a ponerle en ECMO, lo que sea. Sí, pero yo creo que eso es importante, porque ahí se acaba la función del test. La función del test es tradúcelo a decibanes y ya sabemos lo que nos quiere decir este test. Ahora vamos a ver si lo podemos utilizar en nuestra rutina de diagnóstico. Pero para poder hacer eso necesitamos dos cosas. Primero, saber la probabilidad pretest, ya lo hemos dicho antes, pero luego necesitamos saber cuál va a ser mi umbral de tratamiento. Si estoy por debajo de ese umbral de tratamiento que he decidido cuál sea, claro, o no lo haré el tratamiento, pero si estoy por encima lo trataré. Yo creo que esto es bastante importante, así que vamos a intentarlo analizar con más detalle. ¿Cuál es la responsabilidad del clínico? La responsabilidad del clínico es tomar la decisión.
pero necesita como paso previo un umbral. Un umbral que lo puede haber establecido él, si es el amo de la clínica, en una clínica privada tú eres el amo y el señor, o si perteneces a una institución, por ejemplo, un umbral que te lo tiene que marcar o el jefe de tu servicio, o el gerente de tu hospital, o lo que quieras. Vamos a ver, aquí yo abro paréntesis. Esto no es una decisión que yo como médico individual en una guardia tengo que tomar. No. Esto ya tiene que estar ¿Dónde previamente. están los umbrales? Claro, en una guardia tú tienes que hacer la guardia. Y luego cuando te vas a casa duermes la guardia y por la mañana te dedicas a estudiar, en un mundo ideal, para tomar decisiones, te dedicas a estudiar cómo establecer los umbrales de tratamiento. O sea, que esto es lo que tendríamos que hacer y utilizar para, por ejemplo, hacer una guía clínica de lo que sea. Claro, claro, pero eso no depende de ti. Luego tú estás ahí en el hospital, llega el niño para verlo en urgencias, te vas al librito, coges la guía clínica y sin ninguna discusión, el umbral está establecido en 0,4, el umbral está establecido en 0,1, el umbral está establecido en 0,9 y tú simplemente estimas tus probabilidades y tomas la decisión si está a un lado o al otro del umbral. Vale, pues ahora vamos a intentar verlo, esto, con un ejemplo muy sencillo. Mira, ahora vamos a ver, estamos de guardia en un hospital comarcal, es decir, no tienes UCI, estás ahí tú tranquilamente y resulta que entras de guardia y tienes 5 niños con bronquiolitis ingresados. Y la guardia está tranquila, todo está fenomenal, pero tú te pones a pensar contigo mismo y dices, bueno, ¿y qué probabilidad hay de que alguno de estos niños acabe en la UCI hoy? Porque yo ya estoy preocupado, no vaya a ser que esto me vaya a ir mal, a ver si tengo que empezar a prepararme por alguna cosa. Claro, tú imagínate que juega el partido de la final de la Champions, el Barça contra el Madrid, quieres ver el partido y justo media hora antes del partido aparece por la puerta un chaval con bronquiolitis. Exactamente. Entonces tú tienes que tomar una decisión, a ser posible rápido, para poder ver el partido. Bien, ¿vale? Pero correcto. hay que tomarla racional. Bien. Rápido o lento no quiere decir que no sea Bien, racional. Perfecto. Bien. Entonces, yo lo único que sé es que me he ido a buscar datos que me digan qué probabilidad tengo de teniendo un niño ingresado en un hospital comarcal, tengo para tener que mandarlo a otro hospital de referencia en el que haya una UCI pediátrica, y lo que me he encontrado ha sido, en función de los artículos que yo tengo aquí, que tengo uno de Australia, después tengo otro de España, tengo otro de Australia, tengo otros 2 de España, pues y los datos míos de mi región. Entonces yo tengo que más o menos varía la probabilidad de ingreso entre 9 y el 14%. Ya. O sea, que 10. es una buena estimación. Cuando llegas con el coche al hospital y aparcas el coche porque empieza la guardia, ¿vale? Es una buena estimación de cuál es la probabilidad de que si te aparece una bronquiolitis por la puerta, finalmente acabe en un hospital terciario donde puedan aplicar no invasiva o ventilación o ECMO o lo que sea. Es más, tengo otro dato más interesante también, o también interesante, que lo he sacado de sus artículos. ¿Cuál es la probabilidad, no solo que acaben ingresando en una UCI para monitorización, sino cuál es la probabilidad que reciban ventilación invasiva o ventilación no invasiva, soporte respiratorio superior? Sí, claro, porque justo la bronquiolitis es una de las cosas que no porque vayan a la UCI van a acabar siendo intubados. Claro. Hay muchos pacientes que se pueden manejar en las plantas y justo cuando los intubas los mandas a la UCI, o que los intubas en la UCI nada más entran por la puerta. Pero justo la bronquiolitis tiene una tasa de intubación muy baja. Vamos a ver, yo no hablo solo de intubación, hablo de soporte respiratorio, invasivo o no invasivo, puede ser una CPAP, puede ser una BiPAP. Y la tasa que saco de la literatura es entre el 6 y el 15%. Volvemos a estar rondando un 10%. De todas las bronquiolitis de España. De todas las bronquiolitis que están ingresadas en un hospital, no las que están en su casa. Ya. ¿Vale? Pues entonces, eso es lo que tengo. Entonces, estoy ahí tranquilamente en mi guardia y durante la noche la enfermera, por la razón que sea, porque ha ido a mirar al niño, le ha avisado a los padres que está con mayor dificultad respiratoria o lo que sea, te avisa y te dice, este niño de 5 meses y medio que tiene una bronquiolitis se está yendo peor. Y entonces, ¿tú qué haces? Primero me sienta un poco mal porque quería ver el partido, pero luego, nada, me pongo la bata de médico, que se supone que les estoy vendiendo a mis pacientes una cosa construida con el método científico, y entonces, claro, me voy a ver al niño y de alguna manera lo exploro.
lo tienes que explorar, pero de una forma, yo creo que organizada. Claro. No vale decir, Claro, esto a mí me parece que la pinta que tiene este niño está muy mal. La única manera de estandarizar las cosas es estandarizarlas, es decir, que cualquier otra persona en tu situación haría lo mismo. Con lo cual, de alguna manera, hay gente que se ha dedicado en la investigación pediátrica a establecer exploraciones estandarizadas de un paciente bronquiolítico que se está poniendo mal. Vale, pues entonces yo encontré en la literatura una escala, que hay más escalas, ya las hemos visto en las otras charlas, o sea, por ejemplo, la Broshoff, que es la de Barcelona y tal, pero hay una escala Nosotros la específica. usamos mucho en pediatría, Sí. en el hospital, y yo creo que también todo esto se podría hacer con esa escala, pero vamos a coger un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, es que esta escala que yo he encontrado, como es específicamente, la han utilizado y la han publicado este artículo para saber si un niño que está en planta va a ingresar en UCI, es la escala ESBA. Y en esta escala ESBA, esta es la escala ESBA. Y voy a poner un ejemplo sin más, o sea, y ahí he marcado una serie de ítems de esta escala ESBA en la que imaginemos que me salen 12 puntos de la escala ESBA. Entonces, 12 puntos de la escala ESBA, yo resulta que tengo esta primera pregunta que te haría. ¿Lo envío una vez que he hecho esa escala ESBA y me han salido 12 puntos al hospital de referencia con el objetivo de ponerle un soporte respiratorio que sería la no invasiva? Esa es la pregunta. ¿Y qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. O sea, puede ser que yo esté tan asustado como médico que mi umbral de mandarlo esté tan bajo que cuando llegue al otro hospital, al final esté el niño perfectamente bien o está suficientemente bien, que no le pongan nada y que resulta que al día siguiente me lo devuelven. Sí. Y entonces mis compañeros en el hospital de referencia dicen, pues vaya lo que me han mandado aquí, que simplemente lo podía haber tenido y estaría con oxígeno y ya está, le hubiesen quitado los mocos y fuera. Yo hubiera visto el partido, no sé si lo hubiera visto, porque si se queda aquí me van a llamar porque hay que aspirarlo, porque hay que no sé qué, no sé cuántos, y es una buena manera. Otra cosa, imagínate esta misma situación, pero ya no poniendo tu responsabilidad. Tienes un gerente muy estricto que no quiere que bajo ningún concepto, cero de probabilidad, un niño se quede en la planta de este hospital y se ponga malo, incluso se pueda morir. Claro. Luego ese es un gerente que tiene un umbral bajísimo. Vale. En cuanto aparezca por la puerta lo mandas. La otra opción sería, pues yo soy un residente muy avezado que acaba de acabar la residencia, que sé mucho de intensivos, me como el mundo, voy al hospital comarcal como adjuntillo. Exactamente, que aquí no tenéis nadie ni idea de cómo se hacen las cosas. Y resulta que encima me lleva una ventilación no invasiva debajo del brazo que me la ha robado el otro hospital, y entonces me pongo allí a hacer las cosas porque mi umbral de tratamiento está súper alto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Porque resulta que se me ponga malo. Allí, se te muera y entonces el gerente te llama al despacho y te dice, oye, mira, se te acabó, ya no te voy a contratar a más guardias porque eres un imprudente, te quedas aquí niños que están muy graves. Bueno, entonces ahora mi situación es cómo decidimos cuál es el punto de corte, el umbral, que no en esa guardia tendríamos que haberlo decidido, sino que esto tendría que estar establecido. Esto es una reunión entre el gerente, el jefe de servicio y dice, este hospital es un hospital en el cual cuando tengas una probabilidad de tal, mandas a los niños. No piensas, mandas al niño. Exacto. Solo piensas para estimar tu probabilidad. Vale. Bueno, aquí esta diapositiva exactamente refleja lo que acabamos de decir. Sí. Aquí tenemos dos extremos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y una zona intermedia, que es una escala de grises, podríamos decir, ¿no? Porque, en primer lugar, lo que tendríamos que establecer cuál es el escenario ante el que estamos. ¿Que es un escenario de tratar o un escenario de no tratar? Claro, en los extremos de esta recta, de este cuadrado de aquí, está la probabilidad. Probabilidad de estar delante de la enfermedad 0 o probabilidad de estar delante de la enfermedad 1. 1 quiere decir que como estás delante de la enfermedad tienes que hacerle el tratamiento. 0 quiere decir que estás seguro de que no tienes la enfermedad, pues no tienes que aplicar ningún tratamiento. También es importante porque hay algunos test de diagnóstico que tienen sus efectos secundarios. Entonces, la teoría real de cómo se mueve todo esto, que está basado en la teoría matemática de la decisión, ya sabéis que esto se aplicó sobre todo en el proyecto Manhattan para decidir cosas de la bomba atómica, bla, bla, bla. Depende
de calcular dos umbrales. Un umbral a partir del cual haces el test y entonces sigues la decisión que te plantea el test, y un umbral a partir del cual tratas. En el primer umbral, por debajo del primer umbral, no haces ni el test. El paciente no se trata, pero es que no hay que hacer ningún test. Estás tan seguro de que no lo tiene que no gastes dinero en hacer test. Ya está. Porque todos los test tienen falsos positivos y falsos negativos. Como dijimos ya en las previas. Lo cual quiere decir que si tú haces el test, seguro que a algún paciente que no lo necesita le vas a producir un efecto secundario o incluso un tratamiento que puede tener sus problemas. Por debajo del umbral de diagnóstico ni siquiera se pide el test. El siguiente umbral es el de tratamiento. Entre el umbral de diagnóstico y el tratamiento, tú pides el test, pero justo para hacer lo que te dice el test. No pides el test y luego no te crees el test y entonces gastas el dinero. Es decir, es en ese punto de si te sale el test positivo, tienes que tratar. Vale. Punto. Y por encima del otro umbral, el del tratamiento, tienes que tratar al paciente sin hacer ningún test. El ejemplo paradigmático es un paciente que entra con la puerta con un puñal clavado en la cabeza, ¿vale? Ese niño no hay que hacerle un TAC, una resonancia o algo, a ver si se le ha tocado el núcleo caudado del tercio. No, hay que cogerlo, meterlo en el quirófano y el cirujano le tiene que quitar el cuchillo. No hay que hacer ningún test. Ya está. ¿Vale? Muy bien. Los dos extremos. Esta historia es muy complicada. Está en un trabajo de New England. Los autores son Pauker y Kasirer. Es un problema porque hay que pagar para tenerlo, pero es muy complicada para explicarlo aquí en una charla fácil. Nosotros vamos a hacer una simplificación más fácil. Bien, vamos a reducir los dos umbrales a un solo umbral. Umbral a partir del cual tú has de decidir tratar o no tratar. Vale. Entonces, sí. Aquí tenemos, pero yo creo que es importante hacer una reflexión sobre los escenarios, los dos posibles escenarios que tenemos. Y tenemos que decidirlo antes de qué escenario vamos a estar, en qué escenario vamos a estar situados, ¿no? Hay un escenario de no tratar y hay el escenario de tratar. Sí, esto quiere decir que cuando calcules tu umbral, ¿vale? Entre el 0 y el 1, puede ser que dé la casualidad que el umbral que te haya puesto tu gerente sea exactamente el 50%, pero eso no va a pasar. Pero lo normal es que el umbral se tire un poquito hacia la zona de tratar o se tire hacia la zona de no tratar. Eso quiere decir, si el área más grande de las dos es la de no tratar, por ejemplo, a priori tu escenario es un escenario de no tratar. Este es el caso. Este caso, ¿vale? Este es el caso. Ejemplo, el del soplo inocente. Claro, imagínate que tú ves un soplo inocente en la consulta, ¿vale? Hay algunas edades pediátricas que el soplo inocente se produce casi en el 90% de los niños. Porque claro, que si las ramas son estrechas, que si no ha crecido bastante, bla, bla, bla. Bien. Si tú tuvieras en este paciente una herramienta, necesitarías una herramienta que verdaderamente te lo llevara a una zona de tratar que estuviera muy lejos. Porque lo normal con un soplo inocente es que no le hagas nada, no le da clínica ni nada. Luego, a priori, este escenario es un escenario que tiene el umbral muy lejos. ¿Qué necesitas en estos escenarios? En este escenario en el que lo normal es que tu decisión sea no tratar, y esto ocupa un área muy grande, cualquier cosa que te lleve a la región de no tratar, es decir, por ejemplo, un test con unos decibeles negativos muy grandes que te sigue manteniendo el paciente en la región de no tratar, o que incluso te lo lleva más cerca del 0, es un test que no necesitas hacer. Es innecesario, absolutamente. Innecesario. O sea, solamente te valdría el que te cambia, claro, para no te tratar. cambia la decisión. Lo único que puedes hacer en este escenario de no tratar es pedir un test que tenga la capacidad de ser tan grande su peso de la evidencia positivo, su razón de verosimilitud positiva, que te lo lleve justo al otro lado del... Claro. Entonces, en este ejemplo del soplo inocente, sí. ¿Tú conoces algún test que es capaz de discernir bien en un escenario de no tratar que ese paciente justo es el que está justo al otro lado? No tendría que pedirle aquí, si yo estoy preocupado porque ese paciente no me da una serie de clínica que no es ya tan inocente, le podría una eco. Claro, la ecocardio es el ejemplo paradigmático de un paciente con soplo inocente cuyo escenario es no tratar, que es lo que tú a priori tendrías que sospechar, justo te lo lleva a regiones de tratar, pues porque justo le han encontrado una CIV, justo le han encontrado una estenosis de la válvula, alguna cosa que con probabilidad alta va a acabar produciéndole un problema, pues entonces un test positivo de ecocardio te ha llevado al escenario de tratar. En ese sentido, tiene sentido que tú le hagas una eco. ¿Por qué? Porque la única manera
de que sea racional es que la eco sea capaz de llevártelo a la zona de tratar. Y justo la ecocardio ha demostrado en este escenario de no tratar ser tan sensible y tan específica que detecta a los pacientes que necesitan ponerse en una lista de espera para ser operados de Ahí estaría indicado, perfecto. Ahora vamos al otro escenario, que es el escenario contrario, el escenario de tratar. Es decir, aquí, como veis en la barra, tengo más rojo que azul. Claro. Con lo cual, esto me indica que el umbral de acción está tan bajo que lo lógico, la lógica acción es que haga un tratamiento. Claro, imagínate, por ejemplo, el escenario de recién nacido, 4 días, fiebre de 40. Yo creo que si preguntamos a todos los neonatólogos del mundo, lo que van a hacer, dice, este paciente le voy a poner antibióticos ante la sospecha de una sepsis neonatal, por la razón que sea, que voy a tener muchas probabilidades de tener muchas complicaciones, claro, y de poderse morir el paciente, con lo cual le voy a poner antibióticos. Entonces, el mundo real, ¿qué hacen los neonatólogos? Por ejemplo, los de mi hospital y los demás hospitales. Empiezan a pedir pruebas. PCR, interleuquina, no sé cuántos, la procalcitonina. Pero no yo sé esas pruebas solamente las pediría, en este caso, si me fuese a cambiar la decisión terapéutica y no poner antibióticos. Claro, ya hay mucha literatura que lo dice. La PCR tiene un decibanes positivos muy grande. La interleuquina 2 tiene decibanes positivos muy grande, pero tú estás en el territorio de tratar. Lo único que te hacen decibanes positivos grandes es llevártelo más cerca del 1. No te cambia la decisión. Es un gasto absurdo que ibas a hacer lo mismo, poner el mismo porcentaje de niños con antibiótico, pero por medio te has gastado una pasta en test que lo único que te dicen es... Con lo cual, el único test que me vendría bien sería el que tuviese unos decibanes negativos muy altos, por ejemplo, la procalcitonina podría ser el caso. Claro, tendrías que estudiarte bien los test de sepsis y en este escenario elegir una cosa que tuviera decibanes negativos, que tuviera muchos decibanes negativos. Pero eso es un trabajo que tienes que hacer previo a entrar a la guardia. Claro. Bueno, una vez dicho esto, mi principal problema es cómo calculo el umbral de acción. Claro. Porque esto no puede ser una decisión que tú y yo tomemos aquí con unas cervezas. Esto tiene que ser algo serio. Claro, esto es así, ¿no? Entonces, se puede hacer emocionalmente. Sí. ¿No? O sea, tengo mucho miedo, pobre niño, pobre no sé qué. Ese niño, el escenario que pusimos, el de la bronquiolitis que está en su planta y que la enfermera te ha llamado, pues yo depende de mi nivel de estrés de esa guardia. Claro, y resulta que es tu sobrina y la familia te está dando caña y todo el rollo, y al final tú dices, pues lo mando. Entonces, pero eso yo creo que no es una... No, está bien, ¿eh? Yo te digo que hay gente que toma decisiones así. Sí, pero bueno, la decisión supone, vamos a intentar hacerla racional. Se supone que nosotros estamos aquí, nos ponemos la bata de médicos. Y el gorro de la ciencia. Hemos estado aquí no sé cuántos años para decir que nosotros resulta que somos científicos, sí. ¿Vale? Entonces vamos a intentar decidir una cosa que sea racional. Bueno, o sea, el umbral de acción es el grado de creencia en la presencia de la enfermedad a partir de la cual yo justifico hacer un tratamiento. Supongo que los que sepáis un poco de matemáticas reconoceréis aquí la teoría matemática de la decisión, ¿bien? Pero si os dais cuenta, como tenemos razones éticas porque somos médicos, y esto tiene una jerarquía superior a la ciencia, las razones éticas nos impiden hacer que tengamos más riesgos que daños. Esto es que si yo pongo un antibiótico y resulta que el antibiótico me va a matar más que la propia sepsis... Claro, voy a curar la sepsis pero voy a matar al niño. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que justo este cociente está muy bien pensado porque el numerador nunca puede ser mayor que el denominador. Es decir, esto va a ser un número que oscile entre 0 y 1 o que oscile entre porcentaje entre 0 y 100. Vale, perfecto. Pues nada, esto es lo que tenemos. Vale, para poder seguir con el escenario, yo lo que tengo que ver es si yo lo voy a trasladar al niño a otro hospital, a la UCI de otro hospital, es porque creo que lo que le van a hacer va a ser poner una no invasiva. Y entonces tengo que valorar cuál es el beneficio que va a tener ese niño por ponerle ventilación no invasiva, ¿no? Sí, el beneficio esperado se tiene que calcular con dos números. Bien. Uno es la probabilidad de conseguir la eficacia que tú quieres, okay, y otro es el valor o el impacto, o como lo quieras decir, la utilidad que hablan los matemáticos,
de cuánto vale para ti conseguir una unidad de beneficio. Vale, o sea, aquí lo que tengo que hacer es buscarme la vida para buscar esos dos valores. Claro, en la charla anterior que hemos hecho también en el curso sobre eficacia y todo esto, claramente se dice que la eficacia de un tratamiento es una relación entre dos números, porque asumimos que el azar tiene capacidad de hacer curaciones. Entonces hay que siempre relacionarlo con respecto al azar. La medida que vamos a explicar, que explicamos allí, que es para medir la eficacia, es el NNT, ¿no? El inverso de la diferencia de probabilidades de producir la curación. Vale. Hay unas curaciones que se van a producir solo por azar y hay otras curaciones que se van a producir por la no invasiva o por cualquier tratamiento que le pongas, ¿vale? Pues la diferencia entre esas dos probabilidades es la manera de medir el efecto. Vale, yo aquí te voy a decir lo que hice realmente. Lo que hice realmente es irme a buscar a la literatura a ver qué posibles beneficios podría tener ponerle a una niña con bronquiolitis una no invasiva. Claro. Y entonces yo he ido a la literatura y me he puesto a ver, voy a mejorar mortalidad. Es que no voy a mejorar mortalidad porque la mortalidad que tiene la bronquiolitis es muy baja, con lo cual no puede ser mi variable de resultado. La tasa de intubación, es que la tasa de intubación es tan baja también que tampoco va a ser buena variable de resultado. Entonces me he ido a ver si tenía algún trabajo en la literatura, algún ensayo clínico. A ser posible debería ser algún metaanálisis. Claro, lo más importante es intentar un número que se acerque lo más posible a la verdad. A la realidad. Un ensayo clínico no es más que una muestra de una población de ensayos que se hubieran podido hacer y claro, un metaanálisis intenta de alguna manera acercarse al verdadero valor. Entonces la mejor manera de encontrar estos números es que estemos ya en un mundo. 40 siglos han pasado, la gente se ha metido al rollo y ha hecho todos los estudios que tienen que ser con ensayos, con experimentos y han hecho los metaanálisis. Si tuviéramos un metaanálisis en el que estuviera esta variable, probablemente ese número sería el que más se acercara a la verdad. Vale. Pero en bronquiolitis, sin CEPAP y todo esto, tenemos poca. Entonces sí que me he encontrado este ensayo clínico, no es muy grande, pero lo que veo es que al comparar una CEPAP con oxígeno de bajo flujo, la mejoría que tengo en la valoración clínica es un 14% respecto a un 44%. Ya, o sea, es decir, que un un 30%. Si tú no haces nada con la bronquiolitis, va a mejorar sí o sí quitando 14%. Los mocos. Claro. Vale. Cualquier cosa que te haga mejorar al 14% es un gasto extra porque hubieras conseguido la misma tasa si no le hubieras puesto alto flujo o irradiación neutrónica o lo que te dé la gana. Vale. 15%. Ahora hay que competir contra el 15%. Exacto. Y resulta que has encontrado un ensayo clínico que te dice que poniéndole una cosa que se llama CEPAP o algo así, ¿vale? Consigues de manera estadísticamente significativa un NT altísimo, ¿no? ¿O cuánto es más o menos aquí? Aquí tengo un 1 partido en NT, este de los 44 menos 0,14, que es el 0,3. O sea, un 30% de mejoría asociada a la propia CEPAP. ¿Vale? Esto es lo que tengo. Claro, 1 partido por 0,4, sacamos la calculadora para pasarlo a NNT. A ver... 1 partido por 0,3. Por 0,40. 1 partido por 0,3, exactamente. 1 partido por 0,3. A ver, coño, calculadora. Es bastante alto, ¿no? O sea, es bastante poco. 1 partido por 0,3. Eso quiere decir... Coño, cada 3 niños que tú le pongas la CEPAP, salvas a uno y la culpa la tienes tú por haberle puesto la CEPAP. Claro. Es muy cañero esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, salvas no. Haces una mejoría clínica, vale, que eso es importante. Pero vamos, que normalmente los NNTs, cuando están ya por encima de 10 ya te parece que es un poco mal, pero 3 es bastante fuerte, sí, sí. Bueno, pues ahora, seguimos. Pues aquí tengo lo que habíamos hablado. Esta es la fórmula inicial. Tengo el daño esperado tras el tratamiento en la parte superior, el numerador, en la parte del denominador tengo el beneficio esperado, pero el daño, aquí lo tengo, es, lo que dijiste tú antes, la frecuencia de los efectos adversos multiplicados por un número que yo considero que es cuál es el impacto negativo de ese tratamiento, y en la parte inferior, en la parte del denominador, tengo cuál es la frecuencia de los efectos beneficiosos. El efecto beneficioso era el que habíamos visto antes de la mejoría clínica por un valor que yo considero de impacto. Esto es lo que dijimos antes, ¿no? Y ahora voy a ver los efectos negativos. Los efectos negativos que yo considero, en este caso, teniendo un niño
Claro, deberíamos buscar un ensayo clínico o un Sí. metaanálisis que tuviera el NNH, Claro. ¿no? O que tuviera la reducción del riesgo, absoluta del riesgo en el lenguaje de la otra charla, pero sobre efectos secundarios. Sí. Bien, eso es bastante complicado. Y además, lo primero que tengo que saber es qué considero como efecto secundario de un niño que tengo en un hospital comarcal con una bronquiolitis si lo traslado a otro hospital. Claro. Pues mira, yo creo que un buen efecto secundario para este escenario y para hacer el ejercicio, para que todos aprendamos esta manera de hacer las cosas, es ponerte en la situación que tú has dicho al principio, que es que tú mandas al niño y luego resulta que llega ya el niño, le fastidias la noche a tu compañero de la UCI, para nada, porque llega, le pone unas gafitas y el niño se cura solo. Y al día siguiente te lo devuelven otra vez y tal. Bueno, pues yo esto lo he buscado en mis propios números. Y esto lo que tengo son los datos de los bronquiolitis que tengo en mi región, en Asturias, en el norte de España, desde el año 2015 hasta el 2019, en los pacientes, todos los pacientes ingresados en todos los hospitales comarcales, los pacientes que han ido a la UCI, los pacientes que fueron intubados y los pacientes que recibieron no invasiva. De estos pacientes lo que encuentro es que los pacientes que fueron a la UCI en total fueron 158 en ese periodo de tiempo, que son 5 años, y de los cuales 125 recibieron algún tipo de tratamiento respiratorio invasivo o no invasivo. Es decir, llegaron a la UCI y algo le Y hicieron. algo sí le hicieron. Pero hubo 33 que no se les puso nada, que simplemente se les dejó con oxigenoterapia. Entonces, es decir, si un se hubieran 21%. quedado en el hospital, podrían haberse quedado. menos lío para todos. No Podrían hubiéramos haberse gastado una ambulancia de SAMU, no hubiéramos tenido una cama de UCI, los padres no se hubieran tenido que desplazar lejos, es decir, claramente un efecto secundario. Bueno, efectivamente, esto es lo que yo considero como tal. Vale, pero ahora, para hacer o para calcular el valor de impacto, Claro, que yo claro, el impacto esperado. Exacto. El impacto esperado, lo que hemos hecho ha sido una cosa, que ha sido utilizar al grupo Al WhatsApp. de WhatsApp. Claro, porque tú quieres aquí tú puedes poner tu impacto particular, pero ya llegamos al mismo de siempre. Pero eso puede ser subjetivo. Claro, puede puede ser tú. Entonces, a lo mejor necesitamos una visión un poco más intersubjetiva para estar un poco más cerca de lo que es lo objetivo. Entonces, lo que una hicimos buena fue manera de preguntarle hacer a nuestros compañeros. Es preguntar al público. El público ha sido el grupo de WhatsApp, que podría haber sido perfectamente una decisión interna dentro del Sí, servicio. claro. O que si lo tuviéramos que publicar, deberíamos decir, hicimos una encuesta que estuvo validada con su Exacto. constructo temporal, bla, 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 para que se lo crean. Todo lo que Pero esto para que lo aprendamos entre todos. ¿vale? Entonces hicimos dos preguntas que eran un poco raras, porque no queríamos desvelar la tramoya que había detrás, pero ahí están las dos preguntas, os las dejo ahí, las leéis, pero el objetivo era decir, si yo hago bien las cosas y traslado a un paciente cuando toca trasladarlo, ¿qué valor le das? Claro. A ver, esto ¿sabes qué pasa? Muchas veces los economistas, para que todo el mundo lo entienda, lo llevan a dinero. Si tú le tuvieras que dar un premio a un médico porque hace bien las cosas, ¿vale? ¿Cuánto dinero le pagarías? Por hacerlas bien. Por hacerlas bien. ¿Cuánto incentivo le pondrías económico? Bien. Bueno, pues esto aquí, nuestros compañeros han dado un valor de hacerlas bien las cosas con una mediana de 8. Yo hubiese esperado que hubiese puesto 9 o 9,5 o 10. Porque tú eres el médico Vale. que tomas la decisión y a ti no te viene bien que te planteen. Vale, pues ya Pero está, es un esto 8. es lo Palabra. que ha dicho el oráculo. Exacto. El oráculo ha dicho que por hacerte esto, si el máximo incentivo económico eran 10, te voy a pagar 8. Vale, y en el caso contrario, que es la otra pregunta, es, si yo lo hago mal, ¿qué valor real le doy a hacerlo mal? Claro. Esto es lo que hemos preguntado también a los Imagínate niños. una escala de, por ejemplo, quitarte dinero o hacerte mal, ¿vale? Entre el 1 y el 100, ¿cuánto era? Entre el 1 y el 100. El 0 y el 10 hemos El 0 puesto. y el 10, en el que 10 es hacerlo perfecto, Sí. máximo incentivo. 0 es hacerlo fatal, incentivo. ¿Qué incentivo le pagarías a una persona que decidiera que tal como ve ese paciente por la puerta, lo mandara al hospital? Hombre, la teoría es que yo le pagaría 0, pero aquí preguntando Claro. de una forma un poco... Intersubjetiva, hay gente que dice, hombre, pobre hombre, no se sentía seguro, probablemente mandarlo era una cosa más razonable que dejárselo cuando estaba tan nervioso, Pues, le han puesto un 2. le han puesto un 2. Pues esto son los datos exactamente
¿Qué hemos metido a la fórmula? Y estos son los datos que nos pedía la fórmula. Por una parte teníamos el inverso del NNH arriba por el impacto negativo y el inverso del NNT abajo por el impacto positivo. Ahí están explicadas. Yo tengo mejoría clínica un 30%, 0,3, con un impacto positivo que le hemos preguntado a nuestros compañeros de 8. Mientras que el valor que le doy al efecto adverso, que es que llegue el paciente y no le traten, no le hagan nada, es de un 21%, con un valor que le han dado nuestros compañeros en una encuesta de 2. Y nos sale que el umbral de acción es 0,17. Es decir, si el paciente que tenía una probabilidad previa de tener un ingreso en UCI, esto lo habíamos visto al principio. Claro, bueno, esto es más poner el escenario para jugar al ajedrez. Exacto. Es decir, tú vas a jugar en este paciente particular en un escenario en el cual, cuando llegues a la convicción personal, por la razón que te dé la gana, porque conectes con la inteligencia artificial, o porque te lo diga tu mamá cuando te llamas por teléfono por la noche, oye, cuando puedes lo mandas, si llegas a la convicción personal de que estás delante de una bronquiolitis grave en el 17% de probabilidad, con 0,17 de probabilidad, te lo mandas. Entonces lo mandas. Vale. Y si está por abajo ya te lo quedas. Este es el resumen de lo que acabamos de decir. La probabilidad a priori de un niño ingresado en un hospital comarcal con bronquiolitis de ser ingresado en una UCI es del 10%. Eso lo hemos sacado de la literatura. Sí, y de con el test este que le has pasado. Y de nuestros datos incluso de nuestra región. Sí, bueno, de nuestros datos hemos sacado el umbral. Y una vez tenemos el umbral, ahora vamos a estimar la probabilidad previa. Teníamos cuál era la probabilidad de ser una bronquiolitis ingresada en un hospital e ir a la UCI. Era del 10%. Y encima le hemos pasado un test que has encontrado tú, que es específicamente para mandar a la UCI. Exacto. Y ahora lo vamos a pasar. Ese test, hemos dicho anteriormente, bueno, antes de nada, una cosa importante que hay que destacar es que, ya lo dijimos antes, si pasa el umbral de acción, sí, si nos ayuda a pasar el umbral de acción, entonces ese test será útil, pero si resulta que nos manteníamos en la situación previa, sitio, o te lleva incluso a la zona de la confusión, a los extremos, más, probablemente te quedes tú muy tranquilo porque te están confirmando lo que tú dices, pero para el común de los mortales es un test que no sirve para nada porque no te ha ayudado a cambiar la decisión. Efectivamente. Entonces, esto era lo que habíamos hecho. Nosotros teníamos una probabilidad previa de ese paciente de ingresar en la UCI estando en planta del 10%. Nos llama la enfermera, le vamos y le pasamos el test ESVA, que aquí lo tengo, este es el resumen, y me salen 12 puntos. Y ese test ESVA, en ese artículo, yo tengo la posibilidad de sacar en ese artículo la sensibilidad y la especificidad. Que esto ya lo explicamos antes. Fijaros los decibanes, no está mal, ¿eh? Si lo miras con la likelihood ratio, pues no pillas la información que te está dando. No, pero por un problema de escala, ¿no? Porque tú puedes estar entre 1 e infinito cuando es positivo o entre 0 y 1. Pero si te cambias y pones el peso de la evidencia... Yo creo que esto se lo tenemos que agradecer a Alan Turing toda la vida, porque de esta forma, con esos dos números ya nos dicen, ¿ha pasado el examen o no ha pasado el examen? Si le hicieras un examen de confirmador de enfermedad, sacaría un 9,5. Un sobresaliente. Buenísimo. Buenísimo. Bien. Si pasaras un examen de descartador de enfermedad, sacaría un 7,04. Un notable. Bueno, notable. Es peor descartador que confirmador, cosa que esa información no tienes ni idea cuando miras las razones de verosimilitud, pero bueno, tú te puedes fiar de este test. Si te dice que lo tiene, muy probablemente lo va a tener, y si te dice que no lo tiene... Pero es que estábamos en una situación previa en la que estábamos justo en la fase de no tratar, y yo le voy a pedir a este test, si una vez que pase, y concretamente tiene una puntuación de más de 10 puntos, tenía 12, si eso me va a llevar a trasladar al paciente a la UCI. Es decir, tú necesitarías un test que tuviera un peso de la evidencia del positivo muy alto. Claro. Imagínate que este test fuera muy malo para descartar, pero tuviera ese mismo peso de la evidencia el positivo. Yo seguiría utilizando. Claro, lo utilizas porque en este escenario es el que te va a ayudar a cambiar la decisión. En este escenario concreto. Pero tú imagínate que en vez de tener estos rendimientos tan grandes como test de exactitud, esos rendimientos de exactitud, resulta que te encontrarás un test que fuera buenísimo para descartar, decibanes negativos muy negativos, y sin embargo para confirmar nada, 2 o 3 suspendido en el examen. Pero vamos a ver, entonces en este escenario concreto que estamos tratando aquí,
ese test a mí no me valdría para nada. Ya, pero escucha, es que esto es los electrones que dan vueltas alrededor de la cabeza de da las igual, personas, crean un campo electromagnético. O sea, yo la decisión ya la tenía tomada. Si la decisión era que estaba en un sitio donde no lo iba a tratar, no lo iba a trasladar, el que algo me diga que no lo traslade, no me sirve para nada, porque ya la tenía tomada la decisión, ¿no? Ya, puede ser. Bueno, Tienes pues, razón. vale, entonces, respecto a la pregunta del escenario, es, ¿lo envío a la UCI habiendo pasado ese test diagnóstico, esa escala, la que sea, la que hemos escogido, y que en ese artículo teníamos la sensibilidad y la especificidad, y esa sensibilidad y esa especificidad la podemos calcular, que es de 0,82, la podemos tener en el artículo, es de 0,82, 0,91, pero si lo metemos a la calculadora me sale una razón de verosimilitud para negativos de 0,20, pero para positivos, que esta realmente es la que me interesa aquí, es de 9,1. 10, más o menos vamos a ponerlo en 10. Vale. Con lo cual, yo lo único que hago es, con el nomograma de Fagan, es probabilidad previa 10, me voy a ver dónde está la likelihood ratio de 10, le hago la línea, le pongo ahí la línea verde, y me lo lleva a pasar a una probabilidad del 50%. Esto del nomograma de Fagan es una cosa muy chula, es una regleta que puedes llevar en el bolsillo de la bata, llevas mogollones de cosas en los bolsillos de la bata, pero esto probablemente... No se me ocurre a mí llevar esta... No, pues tendría que haberla hecho previamente. ¿No? Sería bueno que lo empezaras a llevar, porque claro, fíjate, sin necesidad de hacer los cálculos, esto realmente es gráficamente el teorema de Bayes. Lo que pasa es que, claro, aquí hay que meter la probabilidad previa, pasarla o multiplicarla por la razón de verosimilitud, tienes una os posterior y volverla a reconstruir en probabilidad. Pero aquí directamente con un grafiquito... Chimpum. Chimpum. Me dice que la línea esa me va a lo rojo. ¿Eso significa? Eso significa que como te está llevando al otro lado del umbral, ¿no? Con lo cual la contestación a esta pregunta es que tengo que trasladarlo. Claro. Si te das cuenta, esto es exactamente lo que la gente está haciendo de normal, pero claro, sin saberlo. Pero sin saberlo, porque es decir, la gente ve a un paciente, le pasa un test, parece que está grave, lo manda a la UCI. Vale, es que en realidad nosotros, por la razón que sea, por nuestra experiencia o lo que sea, sin necesidad de haber consultado un ensayo clínico, un metaanálisis, estamos trabajando con probabilidades todo el tiempo. Claro. ¿Cuál es la probabilidad de un niño que, por ejemplo, de 5 años viene a urgencias de nuestro hospital con fiebre en época epidémica, de que tenga algún problema serio? Además, la probabilidad será muy baja. Creo que es importante esto, porque claro, imagínate que el jefe de la UCI de Asturias de Oviedo le llama enfurecido y le dice a tu jefe, oye, nos acabáis de mandar a un niño que tal y que cual. ¿Tú tienes alguna razón para explicarle por qué? Más allá de... El pediatra estaba muy triste, era el sobrino de no sé quién. Más allá de esas razones emocionales, yo creo que esto es un buen argumento, ¿no? Tú le dices, mira, nuestro servicio trabaja así, esto lo ha aprobado la consellería y lo ha aprobado el gobierno. Sí. Bien, tú trabajas en un hospital público, significa que estos son los umbrales, y ahora el médico ha estimado una probabilidad, y ha estimado una probabilidad posteriori, y decía que había que mandarlo, y ya está. Si quieres cambiar, cambias el umbral y se lo dices al conseller, pero no, el problema no ha sido el médico. Sí, pum, ya está. Bueno, pero ahora se me ocurre otra pregunta, y es, ¿y si meto algún otro test? Porque a mí me gusta mucho esto de la tecnología, y le meto otro test para, pues yo qué sé, para confirmar, para darme más información. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Hacerle un tag o algo de radiar al chiquillo? No, hombre, no, más fácil la ecografía. ¿Ah, sí? Si le hago una ecografía, me ayudará a tomar la decisión correcta, es decir, la decisión correcta es con menos falsos positivos. Claro, o sea, ¿tú crees que la ecografía va a ser posible de decir, cuando la ecografía te dice, mándalo, nunca te vas a equivocar, seguro que llega por la puerta y le ponen algo? Nunca a partir de ahora con la ecografía van a decir, Alberto manda uno, con la ecografía positivo, seguro que no le hacemos nada. Eso nunca va a pasar, porque la ecografía, ¿tú crees que es tan exacta que te va a poder ayudar a decidir, hey, que la ecografía ha dicho positivo, en la UCI poneros los machos que os llega? Eso es una hipótesis, pero la cuestión es que habrá que buscar los datos, ¿no? Sí. Habrá que buscar. Pero habrá que mirar el rendimiento de la exactitud, no solamente... Aquí tenemos la cuestión. Bueno, pues entonces yo aquí he hecho mi trabajo y lo que he ido ha sido a la literatura a ver qué artículos podían servirme para tomar esa decisión. Es decir,
si la ecografía me contesta la pregunta de en una bronquiolitis que yo tengo ingresada en un hospital comarcal, al hacer el test, que es la ecografía, me va a ayudar a mandarlo, a tomar esa decisión, sí, a con cambiar más, el umbral, a cambiar la decisión al otro lado del al umbral. otro lado Sí. del umbral, exacto. Entonces yo me he encontrado aquí con que con cuatro artículos, de los cuales tengo uno es de Ramos Fernández, que es de España, de Málaga, el segundo es el Lusbro, que es de Barcelona, el tercero es el de Gori, que si no me equivoco es de Italia, y tengo el de Rodríguez, que resulta que es de mi propio hospital, ¿no? Y entonces yo así, sin tener ni idea, porque yo le puedo sacar lo que dice cada artículo, tiene cada uno su score, tiene sus puntos de corte, los habrán analizado, como ya hemos explicado que tienen que analizarse los puntos de corte, con las curvas ROC, etcétera, etcétera, y me saca la sensibilidad y la especificidad. Y con eso, simplemente en una hoja de cálculo, puedo calcular las razones de verosimilitud y los decibanes, los pesos de la evidencia. Y a mí esto ya me da la vida, porque con esto simplemente puedo ver cuál de las escalas me puede servir mejor. Y hay algunas que aprueban y otras que no. Claro. O sea, por ejemplo, si tú tuvieras que elegir cuál es el mejor descartador de bronquiolitis grave en el score de la ECO, pues yo le pondría la Lusbro, que es de 9,9, es de 10. Eso es un sobresaliente, descartando. y para confirmar que estás delante de una bronquiolitis grave, Pues bueno, tengo aquí dos que son bastante buenos. Uno es, el mejor es el de Ramos Fernández, que es el 9,60 positivo, pero tengo el de Lusbro, que es 9,13, o sea, más o menos se andan ahí a la par, los dos. Vale, pero tengo un problema, y es que es el tamaño muestral. claro. El tamaño muestral que tengo de Lusbro es de 80, el que tengo de Ramos Fernández es de 190, y el de Gori, que es el más grande, es de 233. Es decir, yo en realidad, a mí lo que me gustaría haber encontrado es un metaanálisis. Claro. Un metaanálisis que me hubiese dado esas razones de verosimilitud, pero con un intervalo de confianza, Claro. ¿no? También puedes individualizar. Efectivamente. Por ejemplo, como tu hospital ha hecho el de Rodríguez, Pues me voy a pasar el de pues Rodríguez. entonces te pasas el de Rodríguez. Ya, lo que pasa es que es un poco malo. Es un poco malo porque los pesos de la evidencia para positivos, en el mejor de los casos, es 3,60, suspenso, Ya. y en el mejor de los casos para negativos es de 5,46. Es aprobado, raspado, Raspado. para descartar. Ya. Bueno. Vale, entonces a lo mejor eso tiene que ver, ¿no? Un poco con la heterogeneidad de la ECO, muy operador dependiente, bla, 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 bla. Lo bla, que bla. también hablamos en estas charlas, que Ya. es Ya. lo que pensamos La reproducibilidad, todo ese efectivamente. del capa, lo que ya vimos. Muy bien. Bueno. Entonces, en vez de individualizar y hacerlo de tu hospital, ¿vale? Vamos a ponernos a favor de la ECO, ¿vale? Sí. Vamos a ponernos a favor de la mejor que hemos encontrado de resultado de exactitud diagnóstica de la ECO. Es A verdad. pesar de que sea el trabajo más pequeño. Claro. Eso quiere decir algunos problemas estadísticos, por ejemplo, que el intervalo de confianza será más ancho, etcétera, etcétera. Bueno. Lo que tú dices, lo mejor sería coger esto, hacer un metaanálisis y estar seguro de que la estimación que te va a hacer al final de las razones de verosimilitud van a estar lo más cerca posible de la verdad. Esto lo vamos a hacer. Y creo que Juan Ramón lo va a acabar haciendo. Ojalá haya alguien que dedique tiempo a intentar esto, porque como estás viendo es muy importante, aunque parezca que no. Más allá de que un tío decida, voy a hacer un metaanálisis bayesiano sobre no sé qué, que puede ser muy chulo, te dan el premio Nobel, pero es que los clínicos lo necesitamos para este tipo de cosas, es una cosa importante. Efectivamente, esto es la vida real. Y la vida real es, vamos a resumir, a la izquierda yo tengo el nomograma de Fagan inicial, en el que tenía una probabilidad pretest del test de score clínico, de irse a la UCI del 10%. Le paso el test, tal como lo hemos hecho, con las razones de verosimilitud para positivos, que eran más o menos de 10, y me sube la probabilidad post-test al 50%. Vale, o sea, este es el primer ciclo que hemos hecho con el teorema de Bayes. Y sacamos la primera probabilidad posterior, 50%. Como nuestro umbral era 17, ¿no? ¿Quieres decir con esto? Con esto me lo llevaría a hacer el traslado a la UCI. Muy bien. Lógicamente, desde un punto de vista totalmente objetivo. Muy bien. Vale. Entonces, ahora le pasamos el segundo ciclo. Ahora cogemos la probabilidad posterior del test
este clínico que has sacado de la literatura, y la utilizamos como probabilidad a priori, claro, para hacer el segundo ciclo del teorema de Bayes. Y por eso en el segundo ciclo, en el nomograma de la derecha, parto de 50. Y he hecho dos cosas. Le he pasado el test de Lusbro y lo he pasado, y lo que me da para negativos, o sea, porque a mí lo que me interesaría, ya he tomado la decisión de trasladarlo, a mí lo que me interesaría es que el test me dijese, no lo trasladas. Es la ecografía tan buena que si yo se lo paso y resulta que tengo una escala de Lusbro en la que la puntuación es menor de 6, no lo mando. Porque resulta que tengo unas razones de verosimilitud para negativos de 0,10, le pongo aquí 0,10, aquí veis la línea roja, parto de 50, me la llevo a 0,10 y me sale que la probabilidad post-test de este segundo ciclo es 10%. O sea, está por debajo del umbral de que acción. Lusbro, en este caso, Lusbro, podría ser un buen candidato a, en este escenario, hacer una ecografía para evitar un traslado. Correcto, pero ahora la pregunta es, en la vida real. Por ejemplo, con el dinero de las SAMUS que te has ahorrado, sí, compramos un aparato de ecógrafo. Para cualquiera de los hospitales comarcales que tengo en mi región. Claro. Yo creo que esto es muy importante. No sé si estamos haciendo así las cosas en el mundo real. No sé si los comarcales están dotados de ecografías, le pasan el Lusbro y ahorran dinero para el sistema. Ya, no. Pero el problema que yo veo aquí es que ¿estás seguro que teniendo una escala de ESBA, la que sea, la que hayamos decidido que tenemos en nuestro hospital, que nos da un valor que está por encima de nuestro umbral para trasladarlo, de verdad que la ecografía nos va a hacer cambiar nuestra opinión? Me parece que hay datos sugestivos en un trabajo de muestra pequeña de que podría ayudar. En el resto de las situaciones clínicas que se han dado en los otros trabajos que tenemos de muestra grande, probablemente la ecografía no nos ayude. Exactamente, eso es lo que yo estoy haciendo con la otra línea roja, porque si vemos el resto de los trabajos, todos los trabajos, vamos a escoger el que tiene más muestra, el de Gori. 233 pacientes, pasamos una escala de 9, y vamos a suponer que la escala es inferior a 9. Si es inferior a 9, la razón de verosimilitud para negativos es 0,34. Es decir, si yo lo pongo desde el 50 a cortar el 0,34, está por encima del 20% de probabilidades de tener que pasarse a UCI. Con lo cual, ¿está por encima del umbral de acción? ¿Sí o no? Sí. Con lo cual la ecografía no me ha servido absolutamente para nada. Es decir, que la respuesta a la pregunta si hago una eco para tomar la decisión de mandarlo a la UCI, en este caso, a día de hoy, creo que no está justificado. ¿Qué opinas? Hombre, esto es un incentivo. Yo creo que esto es un incentivo para la gente que le gusta la ecografía, que son muy expertos en ecografía y que están desafiados, según esta literatura, a encontrar una manera de buscar algo en la ecografía que tenga tantos decimanes positivos y tantos decimanes negativos que en cualquier situación en la cual se plantee nos puede ayudar a tomar esta decisión. Y luego creo que también es un incentivo para los que toman decisiones a nivel político. Es decir, a lo mejor lo que hay que hacer es dotar a los hospitales comarcales de ecografía, de médicos que hagan ecografías y no utilizar altos flujos. Ese dinero se puede meter en las ecografías, los mismos médicos seguro que aciertan mucho más mandando a los pacientes que verdaderamente se tienen que mandar. Bueno, esto al final es un juego que hemos hecho, un escenario, que podríamos trasladarlo a muchos otros escenarios. En muchos otros escenarios podría ser, ¿qué pasaría ahora mismo con la tomografía por impedancia? Para tomar una decisión. ¿Cuál? Por ejemplo, titular una PIP. Eso podría ser otro escenario que podríamos intentar resolver, ¿no? Bueno, en definitiva, esta es la diapositiva final de la charla. Primero, tenemos que determinar cuál es el umbral de acción particular de esa situación que tenemos delante de nosotros, para decidir un tratamiento, el que sea. En este caso hemos decidido para mandarlo a la UCI, pero puede ser para poner un antibiótico, o ponerle un inotrópico, o subirle la PIP, o lo que sea. Mandarlo a la ECMO, o lo que sea. Lo que sea. Pero para poder hacer eso, tenemos que determinar
no eso, sino todo el proceso, tenemos que determinar la probabilidad preprueba que tiene el paciente de lo que sea. Sí, el umbral es como el tablero de ajedrez en el que vamos a hacer la partida. Y luego empezamos la partida. ¿Cuál es la probabilidad preprueba en el paciente justo del escenario de la partida? Y una vez que tenemos eso, le vamos a pasar un test. Tenemos que saber cuál es la exactitud del test. Al final lo que queremos saber es cuáles son las razones de verosimilitud que nos van a poder hacer cambiar la probabilidad preprueba a una probabilidad postprueba que nos va a ayudar a tomar una decisión. Si resulta que ese test, esa probabilidad postprueba, pasa al umbral de acción, ese test ha sido útil. Pero si no pasa el umbral de acción, no ha sido para nada útil. Y lo único que hemos hecho ha sido gastar dinero en el test. Y esto aquí es el artículo que tú nombrabas antes, de New England, del año 1980, ¿verdad? Bueno, pues ahora, para terminar ya la charla, yo creo que podríamos hacerles un ejercicio a nuestros compañeros que están en el curso, y es buscar el otro escenario, que se lo vamos a dejar ahí, para que ellos lo vayan analizando, lo practiquen en su casa. Es que todo, o sea, los que como nosotros estamos en una situación hospitalaria que tenemos que tomar decisiones de pacientes de UCI, podemos aplicar el mismo escenario. Exacto. Vamos a ver, este es el escenario que vamos a plantear a nuestros compañeros y vamos a darle pistas para que vayan a buscar los datos para exactamente reproducir lo que hicimos. Y es un paciente de 12 años diagnosticado de SDRA que lleva 2 días en ventilación invasiva. Y el PF es de 75. Vale. A pesar de que le hemos intentado todo, le hemos subido la PIB hasta 24. ¿Y por qué le hemos subido la PIB hasta 24? Porque lo dice el PALIC por la tabla. Pero nada. Le hemos puesto un prono. Nada. Y de hecho está en prono y seguimos en 75. Le hemos probado una maniobra de reclutamiento. O sea, ya sabemos que pueden estar discutidas, pero al menos las regladas, le hemos probado una y no ha funcionado, con lo cual no hemos vuelto a repetir maniobra de reclutamiento. Y se plantea el uso de ECMO. Y uno de los adjuntos plantea la siguiente pregunta: ¿hubiese sido mejor haber empezado directamente con ECMO desde el momento del diagnóstico, en vez de haber estado 2 días dándole vueltas al respirador? Esa es la pregunta. Bueno, yo no tengo la respuesta, pero podríamos dar las pistas para que la gente se lo trabaje en privado, ¿no? Necesitamos un umbral de acción, una convicción de que el paciente va a mejorar con ECMO antes de decidir en ECMO. Correcto. Entonces necesitamos una estimación de la esperanza, del valor esperado de los beneficios y del valor esperado de los riesgos, ¿vale? Se pone en el numerador los riesgos y en el denominador los beneficios, porque como le damos una puntuación. Como somos médicos no queremos hacer más daño que beneficio. Y le damos una puntuación a cada una de las cosas. No puede ser mayor de 1. Muy bien. Entonces, hay que buscar cuál es el NNH de poner a un tío en ECMO. Es decir, por ejemplo, cuál es la probabilidad de producir una hemorragia cerebral o algún tipo de infarto, microinfarto, lo que sea, lo que queráis. Eso está publicado en la literatura de la ELSO, seguro. Seguro. Bien. Después, ¿cuál es el impacto que tú le das a poner a un tío en ECMO y resulta que hace un infarto y resulta que tienes que acabar el ECMO? Por eso lo que podemos hacer es que nuestros compañeros lo que hagan es hacer una encuesta con sus propios compañeros. Claro, dentro de la misma unidad, exacto, que la dentro gente de la misma unidad tiene, todo ese rollo. Yo creo que va a salir un número bastante bajito. Si después de todo el rollo haces un gasto de dinero para acabar limitando al paciente en ECMO, pues sintiéndolo mucho, ha ido la cosa mal. Vale. Pongamos como un 2 o un 3 en una escala. Vale. Y ahora la otra parte es el beneficio, claro. Que es lo que va en el problema del beneficio es que hay que encontrar un ensayo con un NNT que sea estadísticamente significativo. Claro. Y por ahora, la literatura que hay en JAMA dice que no hay mejoría de poner el paciente desde el principio con ECMO. Luego, que lo busque, que se busque. Bueno, que lo busquen. Pero yo conozco el ensayo y sé que no hay diferencia significativa, lo cual quiere decir que abajo hay que poner un 0. Multiplicado por cualquier número va a salir un 0, el umbral de acción va a estar, no se puede calcular, porque no hay un ensayo que te diga que hay beneficio de empezar. Otra cosa es lo que has hecho tú, lo que has hecho, tener al paciente 2 días dando vueltas,
Ahí sí que tenemos el ensayo del César, que dice que hay un NNT, que no me acuerdo cuál es ahora, y eso lo multiplicas por el impacto de haber salvado un paciente en ECMO, que es la parte emocional del tema, y tú, bueno, flipas porque después de todo el dinero que has invertido, todo el esfuerzo de todo el mundo, el paciente ha sido salvado. Multiplicas ese NNT por el 10 en la escala de los valores que hemos puesto, y arriba el porcentaje de NNH de las hemorragias o los infartos por 2 o 3 o el valor que le des a un riesgo negativo, y te va a salir un umbral. El umbral probablemente esté bastante alto. Luego hay que decidir o estar en el 50% o teniendo el umbral ya puedes tomar la decisión de dónde lo tienes. Bueno, pero esto es un curro que se lo tiene que hacer vamos a gente dejar de intensivo. Nosotros llevamos aquí currándonos esta historia mucho rato y bueno, yo creo que la gente ha entendido el resumen es que deberíamos hacer esto siempre en cada una de las cosas que vayamos a tomar. O sea que hasta la vista, nos vemos. Espero que os haya gustado las charlas de metodología de métodos diagnósticos. Un saludo. Hasta luego. Aplauso triste. Aplauso triste. Aplauso a una persona. ¿Qué?